contra del presidente de la República. Miren ustedes, la recolección de firmas para el pedido de juicio político en contra del presidente Guillermo Lasso estuvo a cargo de 2 asambleístas del correísmo, Unión por la Esperanza, UNES, uno del Partido Social Cristiano y una de la Izquierda Democrática. Ahí están las principales novedades de este día. Vamos a irlas analizando con nuestros invitados. Entiendo que ya está el primero de ellos, el asambleísta de Pachacutic. Sí, ya lo tenemos al doctor Ricardo Vanegas, asambleísta por Pachacutic. Buenas tardes, mi querido doctor. Bienvenido. Gracias por estar con nosotros en estos micrófonos. Gracias por la entrevista. Perfecto. Mi querido doctor, para arrancar con usted, ayúdeme su cámara poniéndola en horizontal, si es que está con el celular, poniéndolo de manera horizontal y frente a frente con usted para poder empezar este diálogo justamente respecto a la coyuntura legislativa. Bienvenido. Asambleísta, un gusto saludarlo, le habla Mauricio Icaza. Tenemos algunos tópicos que podemos tratar con usted. Uno de ellos, la coyuntura que se ha presentado hoy, el tema de que prácticamente ya tendrían todas las firmas que se necesitarían para mandar la consulta a la Corte Constitucional que busca luz verde de parte de este organismo para llamar a juicio político al presidente de la República. ¿Cuál es el análisis que usted nos hace al respecto? Porque entiendo de que usted se ha opuesto con todo este proceso porque no cree que está apegado a la ley. ¿Se mantiene en su criterio, asambleísta? Bienvenido. Mire, yo he sido bastante claro respecto a este tema. Las 46 firmas siempre las tuvieron, UNES tiene 47. No necesitaban hacer este show de la Comisión Ocasional que elaboró un informe lleno de falacias y de mentiras, como yo lo he descubierto. Ahora, si ellos persisten en señalar en su demanda fue hecho y peculado, y además agregan la palabra omisión, por gusto van a presentar la demanda. Eso no va a pasar por la sala de admisión de la Corte Constitucional, porque la Corte va a ejercer lo que se llama el control concreto. Es decir, va a revisar la normativa que esa normativa concuerde con la argumentación y con las pruebas. Si usted cuenta una novela pero señala mal las normas, ya no hay nada que hacer. Yo recomiendo que esos señores asambleístas se contraten un buen abogado o se vayan a estudiar derecho y no nos hagan perder tiempo. Doctor, y de lo que se conoce en el interior de la Asamblea, porque hoy día trascendió que efectivamente la figura que utilizarían en ese informe, en ese reporte que le pasarían a la Corte Constitucional, va por el lado que usted señala. ¿Mantendrían aparentemente esa posición de esa figura que ni siquiera existe o está tipificada en el COIP, que es el hecho de la omisión, de lo que se conoce es así? Lea, por favor, el artículo 129, numeral 2 de la Constitución. Si usted encuentra la palabra omisión, hay causal. Si no, lea el artículo que habla del principio de legalidad. En el Ecuador nadie puede ser juzgado si no es por un procedimiento y una ley preexistente. Si eso no hay, están perdiendo el tiempo. Y ojalá que esos dos asambleístas que van a firmar, vean bien lo que van a firmar, porque van a pasar a la historia como analfabetos constitucionales, dijo un distinguido catedrático, ¿verdad? Así es, así es. Luego pasa Luisa Delgadillo, ya tiene más preguntas para usted en esta primera ronda de interrogantes. Gracias, asambleísta Luisa. Muchas gracias, Mauricio. Gracias. Doctor, qué gusto saludarlo. Buenas tardes. Fíjese usted que mientras, de acuerdo a lo que dice la Constitución y la ley y la interpretación clara que usted señala, no existirían esas causales que los asambleístas, en este caso de UNES y del PSC, estarían considerando para poder llevar al juicio político al primer mandatario. Por otro lado, en cambio, sí hay, de acuerdo a una denuncia que fuera presentada por usted abiertamente, acogiéndose a lo que dice el informe de la Superintendencia de Compañías, donde estarían salpicados o al menos involucrados de alguna manera con empresarios albaneses, algunos legisladores y también algunos ministros y otros exministros y exlegisladores. Exactamente, ¿qué lo lleva a colegir aquello? ¿Y qué dice usted que ha tenido de primera mano acceso a ese informe de la Superintendencia de Compañías? Luisa, un gusto de verla. Buenas tardes. Yo he sido bastante claro el día 4 de marzo cuando señalé que la Comisión Ocasional había ocultado información que era trascendental, porque son pruebas objetivas entregadas por órganos de control. Y me refería a la Superintendencia de Compañías, a la Bitácora de la Presidencia de la República y al SRI. Los señores de esa comisión no pudieron negar lo evidente, porque demostré con pruebas
que ellos recibieron la información. Y por eso luego pidieron que se desclasifique la información. Todavía falta lo del SRI, donde están los empresarios y las empresas que han hecho negocios con las empresas públicas de energía eléctrica de los últimos 12 años. En lo que se ha levantado la información hay 2 capítulos, uno que se refiere a los albaneses en el Ecuador y otro a los políticos o personas personas con responsabilidad, no altamente responsables. Y ahí aparecen los asambleístas, concejales, jueces, jueces y demás. Pero esos los están investigando por lavado de activos, no porque tengan una vinculación directa con los albaneses. Eso yo todavía no lo puedo determinar porque el informe no lo dice. El informe no habla de mafia, no habla de drogas, solo está hablando de la posibilidad de un lavado de activos. Por eso yo presenté los documentos en la Fiscalía y en lavado de activos el día 6 de marzo. Lo que está haciendo la Asamblea es muy atrasado. Yo ya tomé la iniciativa al inicio de esta semana y he pedido que se levante la reserva del SRI, porque ahí van a salir quiénes son los que se han beneficiado de los contratos millonarios. El problema, Luisa, es que en todos estos informes, el único que no aparece es el señor Guillermo Lasso. No le sirve a la oposición, porque son ellos los que salen salpicados, como usted dice. Oiga, y en ese contexto, en el hipotético escenario, volviendo al punto del intento de juicio político al primer mandatario, en el escenario de que la Corte Constitucional diera luz verde para que se lleve a cabo ese juicio político, ¿usted cree que existan los votos para poder, en este momento, si ese fuera el resultado del pronunciamiento de la Corte Constitucional, recibiendo esta propuesta o petición por parte de la Asamblea Nacional y de su titular, basándose en las propuestas de los 2 asambleístas de UNE y del PCC, para poder defenestrar o acabar con el mandato del presidente Lasso? A ver, hubieron 104 votos la primera vez. Yo voté porque así me dispuso mi bancada, pero no van a haber 104 firmas, porque una cosa es la acción política en la Asamblea y otra cosa es que nosotros firmemos una basura de demanda que no tiene fundamento jurídico y constitucional. Para eso no nos vamos a prestar. Y yo no me atrevo a decir que eso va a llegar de la Corte Constitucional a la Asamblea, porque la Corte Constitucional defiende la institucionalidad del país. Y no se puede pensar que esta Corte Constitucional va a inobservar normas constitucionales. Mauricio. Asambleísta, volviendo un poco al informe de la Superintendencia de Compañías, porque había escuchado yo ya a varios ministros, lo escuché a Darío Herrera. Déjeme donde estoy, ¿no? Lo escuché a Darío Herrera, escuché a su coideario en la Asamblea Nacional, a su colega, perdón, no coideario, su colega Dalton Basigalupo, señalar de que no tenía vínculo con ninguna empresa que tenga como socios a albaneses. ¿Existe la posibilidad de que ese informe de la Superintendencia de Compañías tenga esas imprecisiones con relación a la Constitución? Mauricio, espérame un ratito. Claro que sí. Un problema aquí. Claro que sí. Un segundito. No se preocupe. Estamos, sí, para nuestros amigos que nos están escuchando en este momento, el asambleísta Ricardo Vanegas de las filas de Pachacute ha tenido la gentileza de atender esta entrevista, pese a que está próximo a emprender viaje, me imagino que con destino a Guayaquil, porque se lo ve que está en el aeropuerto. Y en todo caso... Además, recordemos que días pasados estuvo bastante delicado de salud. Sí, es correcto. Entonces, en todo caso, evidentemente agradecemos la diferencia que, pese a estar ocupado en este momento, igual está atendiendo esta entrevista aquí con I99, 98.9 FM en el dial y también por CNT Play y también las plataformas digitales de la radio. En todo caso, como bien señalaba Wendy al inicio y lo corroboraba el propio asambleísta Vanegas, hay más de las 46 firmas que se necesitaban. Solo la bancada de UNES tiene 47. O sea, de ley. Entonces, pero igual el proceso lo tenían que llevar a cabo, ¿no? En todo caso, las firmas ya prácticamente están recogidas entre las bancadas. ¿Ya la tenemos nuevamente la asambleísta Vanegas? Asambleísta, ¿está con nosotros? Sí, aquí estoy. Muchísimas gracias. Hágame la pregunta otra vez que está. Muchísimas gracias por la deferencia. Lo que decía es que el asambleísta Dalton Basigalupo y el ministro Darío Herrera señalaban de que ellos no tienen ninguna participación accionaria con ninguna de las empresas que tengan como vínculos albaneses. ¿Existe la posibilidad de que el informe de la Superintendencia de Compañías tenga esas imprecisiones en la constitución de una empresa o no?
A ver, yo fui bastante claro ayer cuando me referí a la lista de las personas que son políticamente expuestas. Y ahí aparece los asambleístas y el ministro de Estado que usted se refiere, porque han sido en algún momento accionistas de empresas. En el caso de Dalton, de una empresa hotelera, y el otro señor me parece que era una empresa inmobiliaria. Inmobiliaria, sí. Pero vean, yo nunca he dicho ni puedo decir que ellos están vinculados a ninguna mafia, porque la misma superintendencia no habla de mafia, habla de albaneses en el Ecuador. Y en el informe ha mandado 2 capítulos, uno que se refiere al negocio de los albaneses y cómo se ha reproducido en el Ecuador, y otro que se refiere exclusivamente a las personas políticas personalmente expuestas. Y ahí están los asambleístas. Ellos no pueden decir, como lo escuché yo al asambleísta cedeño, que eso es una mentira. Pero si es la misma superintendencia la que lo pone en el listado. Yo lo que he hecho es repetir lo que está en ese informe. Nada más. Ahora, he sido claro en señalar eso. Sí, fue muy claro. ¿Por qué está en ese informe? ¿Por qué está en ese informe? Porque la unidad de lavados de activos está haciendo una investigación. Y justo, ¿qué será lo que hay? No lo sé. Y justo hacia allá iba. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué esperaría usted, por ejemplo, de la Fiscalía con respecto a esta información? Usted fue sumamente claro ayer en la rueda de prensa, pero evidentemente esto tiene que seguir un proceso. Y este es un insumo. Y es un insumo que evidentemente tiene que ser revisado, porque estamos hablando de información de la super de compañías, ¿no? Pero es que este es un insumo que la Comisión Ocasional no podía guardar, no podía ocultar, tenía que abrirlo. ¿Por qué no lo abre? Porque ahí aparece también el señor Félix Alcíbar, que no es nada más y nada menos que el accionista de la empresa Canagma y socio del señor albanés Dirhan. Y ese señor Alcíbar es el que estaba auspiciando la candidatura de la señora Veloz para alcaldesa de la ciudad de Santo Domingo, y era sido visitante de la asamblea, como hay la fotografía. Entonces yo digo una cosa: si yo tengo una contaminación porque tengo un amigo que está haciendo material de investigación en todos los informes, León de Troya, El Gran Padrino, y ahora la Superintendencia de Compañías, y le aseguro que en el SRI también, ¿quién es la que no debe haber presidido esa comisión? La que no debe haber nunca integrado esa comisión. La señora que estaba vinculada, pues hay los videos, hay la foto. No es que las investigaciones las hacen personas imparciales. Y si usted me pregunta a mí, ¿por qué ocultaron la información? Ahí está la razón. Hay que ser mal pensados para entender por qué se ocultan las informaciones, ¿no le parece? Y por eso para mí este informe está deslegitimado. Okay, Luisa. Porque se ocultó información y todavía falta la información de la del SRI, que es más grave todavía. No, del SRI. Ah, del SRI, ok. Del SRI, porque ahí están los movimientos económicos de 4 empresas que son las que han estado dedicadas a adquirir contratos con Tenel. Y eso es grave. Es correcto. Luisa. Doctor Vanegas, volviendo al tema del intento de llevar a juicio político al primer mandatario, ¿qué comentario le merece a usted las declaraciones del expresidente Rafael Correa, quien asegura que el presidente Guillermo Lasso habría enviado mensajes para negociar el salvoconducto de María de los Ángeles Duarte a cambio de apoyos en la Asamblea Nacional? Mire, lo de la salida de la señora María de los Ángeles Duarte, usted sabe que no puede ser una fuga porque ella no estaba en una cárcel. A ella la embarcaron en un carro, en la parte de atrás, seguramente en una cajuela, el día viernes en esa asado que ni usted ni yo estuvimos invitados, ¿verdad? Y ahí la sacaron. La llevaron a un aeropuerto privado, la metieron en una avioneta y la mandaron a Venezuela. En eso no creo yo que haya participado el gobierno ecuatoriano, sino el gobierno venezolano y el argentino. Ahora, lo que dice el señor Correa, él es dueño de su verdad, pues yo qué le puedo decir de eso, si era verdad o no era verdad. Pero en el Ecuador han pasado cosas muy raras, como la salida de... Parece que tuvimos un problema en la conexión. Se cayó la señal. Se cayó la señal, está como tú bien señalabas. Con el asambleísta de Pachacuti, Ricardo Vanegas, justo cuando estaba contestando una de tus preguntas. Sí, sí, así Esperemos, ¿cómo estamos? Buenas tardes. Eduardo, qué gusto saludarte, Eduardo. Buenas tardes. Esperemos que nos podamos reconectar. No sé si es posibilidad. Qué interesante la entrevista. La hemos buscado
algún tiempo, unos días con Wendy. Mucha con coyuntura. Ricardo. Mucha Sí, coyuntura. mañana tendremos a las 8:30 de la mañana la superintendencia. Sigue, Wilson. No, en lo absoluto. Ya retomamos la entrevista. Sí, doctor, lo estábamos escuchando, estaba usted respondiéndonos. Sí. Doctor. Aló. Sí. Sí, de Te repente escucho, le dejamos escucho. de escucharlo, estimado doctor. Usted nos estaba Lo dando que pasa sus es que estoy en el impresiones. aeropuerto aquí. Sí. Dicen que no puedo ir a Guayaquil porque hay una tormenta y me quieren bajar del avión en el que estaba. Vea eso. Pero En todo caso, gracias por la deferencia de mantener esta entrevista pese a las dificultades. Termine, por favor, la respuesta que le estaba Sí, dando Luisa. Gracias, doctor. Adelante, lo escuchamos. si el señor presidente Correa está diciendo algo, él debe saber. Pues. Yo no puedo saber si se ha chateado o ha conversado con el presidente Lazo, pero sí hay que atender mucho las bitácoras, por ejemplo, que ahora se han desclasificado para saber cuáles son los tribunas que han ido a visitar la presidencia de la República y ver si eso coincide con las fechas en que el señor Glass salió de la cárcel. Hay que revisar, hay que investigar. Gracias, estimado doctor. Muchísimas gracias, doctor Vanegas, por habernos dado esta entrevista y ojalá se supere el problema que le impide en este momento tomar el vuelo hacia Guayaquil. Ojalá lo pueda superar. Bueno, el problema se va a resolver si deja de llover en Guayaquil. Bueno, díganme ustedes cómo está el clima. No está lloviendo en toda la ciudad, le cuento. Acá donde estamos nosotros, porque es en el sector norte, porque en el norte no está lloviendo. Yo creo que, como dice Wendy, más tormenta hay en la asamblea que acá en Guayaquil. Bueno, gracias. Ha sido un gusto verlos, aunque sea por el Zoom. Muchísimas gracias a ustedes, asambleístas. Presencial, Muchísimas doctor, lo gracias. esperamos. Muchísimas gracias. Un abrazo. 17 horas con 54 minutos. Sí, mañana a las 8:30, como decía, estará el superintendente de compañías. Va a estar acá en el diálogo, va a conversar con nosotros. Por lo tanto, Luis, páseme la pregunta que hace Mauricio para que se la deje a Charlie. La pregunta de la superintendencia sobre el tema del velo societario, porque es interesante, porque lo que sucede es que Ricardo Vanegas da nombres y apellidos y afecta a un ministro. Y a un colega, a dos colegas, ¿no? Son dos asambleístas que ya salieron al frente a decir que no tienen ninguna participación. Entonces, pero en el caso del ministro,